¿Qué es el servicio de cardiogenómica del hospital? ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo funciona? Bueno, el área de genómica forma parte de nuestra división de cardiología, que tiene una larga tradición de investigación en el Hospital Ramos Mejía. Se creó en el 2015 y, siguiendo la tradición del hospital público que es pionero en investigación, nosotros quisimos ser pioneros en la Argentina en toda una nueva revolución que está sucediendo en la medicina, y es la generación de lo que se llama medicina personalizada o de precisión, según los anglosajones. Estamos pasando de una medicina que trata a todos los pacientes igual, según la enfermedad que tengan, a una medicina que tiene en cuenta el componente genético de cada individuo y la interacción que tiene con el ambiente para tratarlo y diagnosticarlo de una manera peculiar, particular, individual, que es lo que realmente sucede. Antes no lo podíamos hacer porque no conocíamos tanto ni de su genética ni de la influencia ambiental. Entonces, dentro de esta revolución de la medicina personalizada, la genómica es el primer paso. La genómica es utilizar lo que sabemos de la secuencia del ADN de cada individuo, llevarlo a la práctica clínica. Y eso es lo que estamos haciendo en el Ramos Mejía. Y en las enfermedades cardiovasculares prevalentes, ¿cuál es la implicancia que tiene la genética? Bueno, lo que se ha descubierto en los últimos años, por eso la importancia del área genómica, y cada vez se va a multiplicar más su influencia en el resto del mundo, es que estamos acostumbrados, y la medicina se había acostumbrado inicialmente, hace 20, 30 años, a descubrir que hay enfermedades que son determinadas por mutaciones, por cambios importantes del ADN. Pero lo que también se descubrió es que las enfermedades más prevalentes, más importantes, las que causan mayor mortalidad, muchas de las cuales son cardiovasculares, no eran debidas a mutaciones, sino que eran debidos a pequeños cambios de la secuencia del ADN en distintos lugares, de distintos genes, y eso es lo que generaba no una determinación, no nos condenaba a tener una enfermedad, sino que nos predisponía a tenerla. Si después nosotros estábamos afectados por determinados elementos ambientales, se desembocaba en la diabetes, se desembocaba en la hipertensión arterial, se desembocaba en el infarto agudo de miocardio. Por lo cual, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares prevalentes tienen que ver con un componente genético que nos predispone y factores ambientales que determinan que esa predisposición se manifieste. O sea, no todo paciente ante las mismas circunstancias se infarta, sino aquel que está predispuesto a sufrir el infarto y que sufre las condiciones ambientales. Entonces se abre un panorama fascinante porque por primera vez podemos relacionar el componente genético del paciente con los factores ambientales que influyen. No todo paciente con estrés se infarta. Se infarta aquel paciente que sufre estrés, pero que tiene una predisposición genética a tener eventos cardiovasculares cuando sufre ese estrés. O sea que no estaríamos hablando de mutaciones puntuales, sino de polimorfismo. Claro, ¿cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia son dos. La más importante es la frecuencia. La mutación es un cambio en el ADN de un individuo respecto al resto de la población que se presenta de una forma muy poco frecuente, menos del 1%, pero que genera un cambio tan importante que prácticamente determina la aparición de una enfermedad. El caso más extremo y claro es el tema de que aquel paciente que tiene 3 cromosomas 21 va a ser un síndrome de Down. Pero tiene todo un cromosoma entero. Hay pacientes que tienen una deleción, una ruptura de uno de los cromosomas, que se llama la deleción cromosoma Filadelfia, y tiene alta chance de tener una leucemia. A diferencia de estos casos, que se ven mucho en oncología o en pediatría, en el caso de cardiología, las mutaciones son poco frecuentes, existen. Por ejemplo, hay mutaciones en un gen que tiene que ver con los lípidos y esos son los responsables de la hipertrigliceridemia o hiperlipidemia familiar, pero es muy poco frecuente. La mayoría de los pacientes que tienen problemas de colesterol o de hipertensión o de diabetes tipo 2, o sea, los que no usan insulina, o de obesidad, todos factores de riesgo para tener infarto, lo que tienen son polimorfismos, pequeños cambios frecuentes alrededor del 5 o más por ciento de la población, que aparece más del 5% de la población, y que predisponen, hacen vulnerable al paciente si sufre determinadas condiciones ambientales. O sea, por sí mismas no son capaces de desencadenar la enfermedad, pero lo hacen vulnerable para que si sufre determinadas condiciones, una mala alimentación, el estrés, el tabaco, etcétera, pueden sufrir enfermedades cardiovasculares y eventualmente enfermarse severamente o morir.
la carga del ambiente sobre la genética es importante. En lo cardiovascular es fundamental. Por eso la genómica tiene que estar relacionada siempre con la interacción ambiental, lo que ahora se está avanzando hacia epigenómica. ¿Y qué es lo que se está haciendo acá en el hospital, en el Ramos Mejía? En el hospital lo que hicimos fue, por eso somos el único centro de genómica cardiovascular del país y probablemente de Sudamérica, es que todo paciente que tiene factores de riesgo coronario o que ha sufrido infarto, sistemáticamente es evaluado genéticamente y es evaluado en la interacción de sus factores ambientales, con lo cual nosotros podemos ver qué grado de riesgo tiene el paciente y actuar preventivamente. En el caso de que tuvo infarto, en la prevención secundaria. En el caso de que tiene factores de riesgo, conociendo sus polimorfismos genéticos en los genes implicados en distintas patologías y cuál es la interacción ambiental, poder tratar de predecir y prevenir un evento coronario. O sea, actuamos sobre la prevención primaria a través de investigar los factores de riesgo y la prevención secundaria aquellos que han sufrido infarto. ¿Qué son los factores que analizamos? A todo paciente que pasa por el Ramos Mejía se le evalúa el estrés agudo y crónico. Y como se hace también, y nos autorizan los pacientes a investigar su sangre, vemos los polimorfismos de algunos genes que están relacionados con la vulnerabilidad al estrés. Uno típico es el EBF1. Nosotros tenemos ya secuenciado cuáles son los polimorfismos de ese gen y si él presentara alguna alteración en ese gen y tiene estrés, nosotros le ofrecemos y tenemos preparados para darle un tratamiento intensivo a nivel psicológico, psiquiátrico y cardiológico de tal manera de bajar ese riesgo. Perfecto, o sea, no solo estarían trabajando en la detección y en la atención primaria, sino también en todo lo que tiene que ver con prevención sobre ese paciente. Exactamente. Puntualmente, el paciente que se determina que tiene un polimorfismo asociado a un ambiente desfavorable, se trabaja en conjunto multidisciplinariamente para eliminar el factor ambiental que hace que este paciente vulnerable pueda sufrir una enfermedad. Obviamente lo genético no se cambia, pero sí se pueden cambiar los factores ambientales. Hay pacientes que cuando tienen alterado, por ejemplo, el EBF1, si son diabéticos y están estresados, sabemos, porque aparte es un trabajo que hemos publicado recientemente, que no solamente a nivel de los caucásicos, sino también en la población media argentina van a engordar. Con lo cual esos son pacientes que preventivamente nosotros los colocamos con una dieta especial. A su vez, les ofrecemos tratamiento psicológico y psiquiátrico para controlar su estrés, porque tienen mayor riesgo de tener un evento coronario. Y siempre estarían trabajando sobre pacientes con enfermedad cardiovascular, no sobre screening de población en general. No, pero los pacientes, por ahora no, pero sí estamos ya trabajando con prevención primaria. Pacientes que detectamos que tienen factores de riesgo sin tener eventos coronarios, también los estamos controlando. Los tabaquistas, todo tabaquista que pasa por el servicio es evaluado por nosotros. Todo diabético que pasa por el servicio también es evaluado. Hipertenso, dislipémico y con algún tipo de alteración psicológica, de estrés, etc. Bien. Hay un área de investigación que están desarrollando también que tiene que ver con el Chagas, ¿puede ser? Bueno, porque esa es la segunda rama. Nosotros lo que hicimos es ir directamente, utilizar la genómica en las enfermedades que están generando la mayor mortalidad o morbimortalidad en nuestra población, como en toda sociedad occidental. Por un lado, la enfermedad coronaria, por eso tratamos los factores de riesgo y el tema del infarto, como ya te expliqué, y por otro lado, la nueva epidemia que es la aparición de la insuficiencia cardíaca. En el caso de la insuficiencia cardíaca, nos centramos en la investigación de lo que se llama insuficiencia cardíaca idiopática. Hay cada vez mayor cantidad de pacientes que aparecen con corazones dilatados e insuficiencia cardíaca y no se sabe cuál es el origen. Aquellos pacientes que han sufrido miocarditis y aquellos pacientes que tienen o patologías arritmogénicas asociadas a insuficiencia cardíaca o los que tienen sobre todo enfermedad de Chagas, que es la principal causa de insuficiencia cardíaca en el país, después de la posinfarto. Hay más de 1,5 millones de pacientes enfermos. Lo que sucede es que no se conoce por qué de todos los pacientes que sufren en Argentina la infección por el Chagas, por el parásito, un 30% se enferma en forma severa, con una alta mortalidad cuando se dilatan sus corazones, es la forma más agresiva de insuficiencia cardíaca, y un 70% pasa toda su vida con el parásito dentro de su organismo y si bien están infectados, no generan una enfermedad mayor.
la línea de investigación nuestra, que también es inédita, es que estamos investigando si hay polimorfismos en alguno de los genes implicados con el funcionamiento cardíaco que harían a este 30% vulnerable a la autoinmunidad que el parásito genera. El parásito genera autoinmunidad en todos los pacientes, pero en algunos esa autoinmunidad es catastrófica y en otras no lo es. La hipótesis es que puede ser porque algunos desarrollan más autoinmunidad que otros, también lo estamos investigando. Nosotros ahora estamos dosando en estos pacientes chagásicos autoanticuerpos contra algunas de las proteínas más importantes del corazón. Y por otro lado, queremos ver si estamos evaluando los polimorfismos de esas proteínas, de esos receptores cardíacos, para ver si alguno se asocia con los niveles de autoinmunidad. Porque nuestra hipótesis es que probablemente hay un 30% de pacientes que tienen polimorfismos que los hacen vulnerables. Descubrirlo significaría poder tratar a los pacientes 20 años antes. Por ejemplo, si los receptores adrenérgicos fueran los responsables de esa vulnerabilidad, la utilización de betabloqueantes preventivamente en baja dosis podría ser un elemento muy importante porque bloquearía la acción deleteria de los autoanticuerpos contra esos receptores adrenérgicos. Bueno, esa es la línea de investigación. Bien. Y todo esto ustedes lo hacen acá en Ramos Mejía y también están trabajando con el CONICET. Claro. Nosotros lo que desarrollamos a partir de esta línea es todo el servicio, por supuesto, está ahora orientado a la cardiología personalizada. Todo paciente que pasa por Ramos Mejía es evaluado por nuestros médicos de consultorio externo que forman parte del equipo, y cuando se detecta que tienen factores de riesgo coronario, se les ofrece ser evaluados. Si tienen infarto, se les ofrece, antecedentes de infarto, se les ofrece ser evaluados, hacen un consentimiento universal por el cual ellos aceptan que se les saque sangre y que la sangre quede guardada por años, porque después nos permite ir viendo, para beneficio del paciente, si van apareciendo algunos nuevos genes que hay que investigar. Y después, si aparece con arritmias, también, en el caso de las arritmias, las patologías arritmogénicas, ya está bastante extendido cuáles son los genes implicados, hay menos investigación y más atención. Nosotros les ofrecemos hacerle los paneles de varios genes y seguirlos. Esa es la parte asistencial. En la parte de investigación estamos investigando los pacientes tabaquistas. Hay toda una nueva línea de detectar la genómica de las adicciones. O sea, no todo paciente que sufre un estrés o está en una situación dramática cae en la adicción, sino que habría una predisposición genética a sufrirla. Por ejemplo, aquellos que tienen más desarrollado todo el sistema olfatorio serían mucho más susceptibles a todo lo que sea estímulo olfatorio, caso típico del tabaco. Bueno, eso es toda una línea que estamos investigando. Y el otro tema, como te explicaba, era el tema de la insuficiencia cardíaca. A los pacientes con insuficiencia cardíaca, a todos se los atiende, a todos se les hace un tratamiento intensivo interdisciplinario y se les ofrece, y el 90% acepta, sacarle sangre para investigar. Si son chagásicos, era de investigación, y si son insuficientes cardíacos, los estamos guardando para ver los resultados del Chagas. Como el Chagas es un modelo muy interesante de miocardiopatía inflamatoria, no es la única. Las miocardiopatías idiopáticas probablemente tengan ese origen, y ni hablar las de miocarditis. Y también la de posparto. Con lo cual, el mecanismo que podíamos encontrar para el Chagas después podría ser investigado para otro tipo de insuficiencias cardíacas. Así que hay un área asistencial y hay un área de investigación. El área asistencial se hace en la planta baja y el área de investigación se hace acá en el subsuelo, donde tenemos todos los equipos. En este lado se saca sangre, se la procesa, se la guarda a menos 20 grados centígrados y se manda a amplificar el ADN de los genes que nosotros elegimos al Instituto de Investigaciones Cardiológicas Alberto Tacchini, que está cerca de la Facultad de Medicina y forma parte de la Universidad de Buenos Aires. Igual que nosotros. Nosotros somos centro de referencia nacional de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en genómica. Somos el único centro de la UBA a nivel nacional en genómica. Así que trabajamos con ellos. Ellos amplifican el ADN, lo hacen visible y secuenciable, y ese producto se envía a partir de una asociación que tienen los investigadores genetistas del ININCA a un centro especializado de Corea del Sur, que es uno de los mejores del mundo, que recibe muestras de todo el mundo, que hacen la secuenciación. La secuenciación lee cada nucleótido, en comillas, cada letrita del gen para ver si existe alguna alteración en la secuencia habitual. Esa secuencia, ese cambio de un solo nucleótido, o sea, de lo que se llama un SNP,
un polimorfismo de nucleótido único en los distintos genes son los que se están viendo que tienen importancia en la predisposición de las enfermedades. Nosotros recibimos esa información y sabemos si nuestro paciente está predispuesto o no a sufrir mayor incidencia de eventos coronarios con el estrés, a tener a mayor obesidad, a agravar su diabetes o a agravar su hábito tabáquico. Esto último lo estamos investigando. Nuestra hipótesis es que también el EBF1 tiene que ver con el aumento de la incidencia de tabaquismo. Los primeros estudios muestran que si vos tenés un polimorfismo en una parte especial, un lugar especial del gen EBF1, entonces vos tendrías más incidencia en ser fumador y te costaría más dejar el hábito. Con lo cual significaría marcar a aquellos pacientes que se tienen que hacer un tratamiento mucho más intensivo para dejar el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque el EBF1 es un gen que actúa en el desarrollo de las neuronas olfatorias y también en los adipocitos del abdomen. Así que, por eso, es otra línea interesante, por eso también se está viendo las relaciones de por qué el paciente que deja de fumar engorda. Claro. Porque lo que cambia es la activación del gen de un lugar a otro. Y en genómica cardiovascular, usted mencionó que en Latinoamérica el Ramos Mejía estaría pionero. Sí. ¿Cómo es en el mundo? En el mundo es algunos centros de los mejores de Estados Unidos. Duke University está desarrollando en Massachusetts, el Peter Brigham en Boston. ¿Tiene un desarrollo precoz o ya tiene muchos años de desarrollo y nosotros estamos empezando a incursionar en esto? Ellos tienen más tiempo de desarrollo. Lo que nosotros nos alienta es que nosotros hemos logrado acortar plazos de distancia, porque ellos ya empiezan también a sistematizar a todos los pacientes y nosotros ya también lo estamos haciendo. Ellos empezaron con algunos grupos muy especiales para ver cómo funcionaba. Ellos tienen una relación muy directa, hasta de vecinos, con todos aquellos que están en el proyecto de genoma humano. De hecho, varios investigadores del genoma humano están trabajando en el Massachusetts, etc. Entonces empezaron a ver las posibilidades y desarrollaron todo el concepto de cardiología de precisión y eso les llevó varios años y ahora lo están sistematizando. Nosotros acortamos ese proceso de aprendizaje gracias al esfuerzo de ellos y ahora también lo estamos sistematizando, así que estamos en capacidad de producir conocimientos de forma muy acelerada. Por eso estamos en contacto con centros de investigación de Edimburgo, con gente que ha estado trabajando en el Peter Brigham. Se empieza a relacionar los distintos grupos para bueno, un poco ponernos de acuerdo cuáles son los genes que se llaman genes candidatos. Esa es una primera etapa. Nuestra segunda etapa va a ser, después de ese aporte, empezar a realizar lo que se llaman estudios de genoma completo. Porque también hay un mapa, se ha hecho, aparte del trabajo de genoma humano, después se hizo lo que se llama el HapMap. Se incorporaron 150.000 pacientes de casi todas las etnias significativas en el mundo y se les leyó todo el genoma y se pudieron detectar cuáles son los polimorfismos, los cambios de nucleótido más frecuentes. Como te explicaba, el polimorfismo no es tan raro como la mutación. Generalmente es más del 5% de la población. Y entonces hay un mapa de los polimorfismos más comunes en las distintas etnias. Entonces, como en general estas enfermedades tienen polimorfismos alterados o polimorfismos en distintos genes, se puede hacer un estudio del genoma completo y tenés más información. Eso es lo que estamos tratando de empezar a interactuar con grupos de Europa. Hacer lo que se llama el GWAS, el análisis de genoma completo. Por ahora nosotros estamos en la etapa de buscar genes candidatos, como muchos grupos de Estados Unidos y de Europa. Eso se incorpora a un conocimiento general y después vos vas haciendo un mapa completo de todos los polimorfismos de la humanidad. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos.